¿Y si te dijera que el Real Madrid no es solo un club de fútbol? Hoy, en Reloj Histórico, viajaremos al corazón de la historia oculta del Real Madrid. El club que no se entiende en goles ni en copas, sino en reyes, dictadores y banqueros. Un equipo que nació en 1902 en una tienda de tejidos, que fue propaganda de Franco en plena dictadura, y que hoy vende camisetas en Manila, Bogotá o Tokio como si fueran símbolos de poder. Eric Hobsbawm, uno de los grandes historiadores del siglo XX, lo advirtió. El deporte fue el sustituto moderno de la guerra para las masas. Y en ese campo de batalla simbólico, el Real Madrid fue quizás el ejército más poderoso de todos. Porque este no es un relato de goles, es la historia de cómo un club se convirtió en un espejo de la sociedad. En el franquismo fue propaganda, en Europa embajador, en el siglo XXI se convirtió en una corporación global que conquistó el mercado. Y hoy es mito cultural. Y aquí está la pregunta que atraviesa todo este relato. ¿Seguimos amando el fútbol? ¿O amamos el poder que se esconde detrás del fútbol? Esta es la verdadera historia del club que convirtió el deporte en cultura, en negocio y en poder. Y si este tipo de contenido te hace cuestionar lo que creías saber, te invito desde ya a explorar el resto de los videos del canal. Porque para entender el presente, primero hay que desnudar las sombras del pasado. El fútbol llegó a España a finales del siglo XIX, traído por marineros británicos y comerciantes extranjeros. En Barcelona y Bilbao, los primeros equipos nacieron ligados a fábricas, astilleros y a la clase obrera. Eran expresiones populares, pasatiempos de trabajadores que encontraban en la pelota una forma de comunidad. Pero en Madrid fue distinto. Allí no nació del pueblo, sino de las élites. En 1902, Juan y Carlos Padrós, dos hermanos catalanes que habían hecho fortuna en el comercio textil, fundaron un club de fútbol en la capital. Sí, el club que luego sería Real Madrid fue creado por catalanes. Un dato que pocos recuerdan y que añade aún más ironía a la futura rivalidad con el Barcelona. No lo fundaron en una taberna ni en un barrio obrero, como ocurría en otras ciudades, sino en una tienda de tejidos. Ese detalle marca una diferencia brutal. El fútbol madrileño no nació de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Nació burgués, nació elitista. El uniforme blanco tampoco fue casualidad. Mientras otros clubes escogían colores que representaban barrios, regiones o identidades, el blanco evocaba pureza, elegancia, exclusividad. Era como vestir de etiqueta en el campo. Desde el primer día, el Madrid se presentó como el club de los poderosos. Y llegó el año 1920. El rey Alfonso XIII otorgó al club el título de Real. Esa palabra lo cambió todo. El término real no era un adorno, era una declaración política. Significaba pertenencia, fidelidad a la monarquía, alianza con el poder central. Mientras en Barcelona el club azulgrana se convertía en símbolo de resistencia cultural, el Madrid se consolidaba como el equipo del trono y de la capital. El periodista Alfredo Relaño lo resume con claridad. Desde sus orígenes, el Madrid supo vincularse con las élites sociales y políticas, y esa huella lo marcaría para siempre. Mientras en Barcelona el fútbol se transformaba en identidad popular y bandera de un pueblo, en Madrid se consolidaba como símbolo de centralismo y prestigio. Dos formas opuestas de vivir el deporte que terminarían creando la rivalidad más feroz del planeta. ¿Qué significa que el club más exitoso del mundo haya nacido ligado al poder y no al pueblo? 1939. España acaba de salir de la guerra civil. El país está devastado, con hambre, censura y represión. Y en medio de ese paisaje oscuro, Franco entiende algo que cambiaría para siempre al fútbol. Un estadio lleno podía ser tan poderoso como un discurso político. El Real Madrid, que ya cargaba con un aura de prestigio, se convirtió en el escaparate perfecto. El Santiago Bernabéu, inaugurado en 1947, no era solo un estadio, era un monumento del régimen. Mientras los españoles hacían colas interminables para conseguir pan, el Madrid levantaba un coloso de cemento que gritaba grandeza al mundo. Era propaganda en estado puro, el mensaje era claro: España resurge gracias al nuevo orden. Pero la propaganda tenía dos caras, porque al otro lado, en Cataluña, el fútbol también se convirtió en un arma política, aunque de signo contrario. El Camp Nou, inaugurado en 1957, fue mucho más que un estadio.
Durante la dictadura, cuando hablar catalán estaba prohibido en la calle y en la vida pública, las gradas del Barça se transformaron en refugio cultural. Allí se podía cantar en catalán, exhibir símbolos prohibidos y gritar lo que en cualquier otro lugar sería censurado. El Barça se convirtió en la voz de un pueblo, en la bandera de una identidad reprimida. El contraste era brutal. El Bernabéu servía para proyectar la imagen de modernidad de un régimen autoritario, mientras el Camp Nou mantenía viva la resistencia cultural de Cataluña. Uno era vitrina del poder, el otro santuario de la disidencia. En 1953, el fichaje de Alfredo Di Stéfano encendió aún más las tensiones. El argentino estaba a punto de firmar con el Barcelona, pero tras negociaciones turbias y presiones políticas, terminó vistiendo de blanco. Como explica Sid Lowe, aquel fichaje no solo cambió la historia deportiva, reforzó la idea de que el Estado jugaba a favor del Madrid. Desde entonces, el clásico dejó de ser solo fútbol. Cada vez que Madrid y Barça se enfrentaban, no eran 11 contra 11. Era centralismo contra resistencia catalana, poder contra identidad, silencio impuesto contra cultura que buscaba sobrevivir. El sociólogo Ramón Llopis Goig lo resume con claridad. El clásico es un espejo de las tensiones territoriales de España. Y lo cierto es que el mundo entero lo entendió así. No era un partido, era un enfrentamiento simbólico entre dos naciones dentro de un mismo país. Y lo más inquietante es que lo que Franco entendió en los 50 no ha desaparecido. Hoy Qatar usa al PSE para vender modernidad al mundo. Arabia Saudita compra clubes para blanquear su imagen internacional. El deporte sigue siendo un arma de poder blando. El Real Madrid fue pionero en esa fórmula. Convertir la victoria en herramienta política, transformar el fútbol en un instrumento de propaganda. Y no sigue siendo el fútbol. Todavía hoy, el escenario perfecto donde los poderosos escriben su propia versión de la historia. Y si esto te parece fascinante, imagina lo que tenemos preparado en otros videos de reloj histórico. En este canal te mostramos cómo los hilos invisibles del pasado siguen tejiendo nuestro presente. El 13 de junio de 1956, en París, el Real Madrid levantó su primera Copa de Europa. Aquella noche, en el Parque de los Príncipes, venció 4-3 al Stade de Reims en un partido vibrante. Lo que parecía un triunfo aislado se transformó en el inicio de una dinastía. Porque el Madrid no se detuvo, ganó la segunda, la tercera, la cuarta. Y en 1960 alcanzó la quinta consecutiva en Glasgow, goleando 7-3 al Eintracht Frankfurt. Fue una hazaña nunca vista que convirtió al club en el símbolo de la supremacía europea. Pero detrás de esos goles, había un trasfondo mucho más grande. España seguía aislada en el mapa político, con un dictador que apenas era tolerado por Occidente. Sin embargo, el Real Madrid viajaba a Bruselas, París o Escocia mostrando una cara distinta del país. En la cancha, España ya no era atraso ni represión. Era modernidad, era éxito, era gloria. Las imágenes del Madrid levantando copas viajaban por toda Europa, pero nadie mostraba los apagones en los barrios, la censura en las redacciones, el miedo en las calles. Era como si el país viviera dos realidades paralelas, la del espectáculo brillante que vendía el régimen y la del pueblo atrapado en silencio y represión. El fútbol se convirtió en anestesia social. Por 90 minutos, los españoles podían olvidar la dictadura y sentirse parte de una España triunfadora. Y esa es la razón por la que este club no es solo deporte, fue bálsamo y herramienta política al mismo tiempo. El historiador Jimmy Burns lo explica sin rodeos. El Real Madrid fue el escaparate internacional de una España atrapada en la represión. Y es que, para Franco, esas copas eran propaganda pura. Cada victoria servía para mostrar que el régimen tenía grandeza. Pero para el pueblo era distinto. En medio de la pobreza y la censura, ver al Madrid arrasar en Europa era un alivio colectivo, una ilusión de que España también podía brillar. Sid Lowe lo describe como una paradoja. El mismo club que servía al dictador como vitrina de poder era también el bálsamo que daba orgullo a millones de españoles que no tenían nada más. Esa contradicción define lo que el fútbol fue y sigue siendo. Anestesia social y herramienta política al mismo tiempo. ¿Cuántas veces hemos celebrado una victoria sin darnos cuenta de que también era propaganda? A finales del siglo XX, el Real Madrid volvió a reinventarse. Ya no bastaba con ser el club más laureado de Europa. Había que adaptarse al nuevo orden mundial.
el de la televisión, la globalización y los negocios multimillonarios. En el año 2000 llegó Florentino Pérez con una idea revolucionaria: transformar al Real Madrid en una marca global. Su promesa electoral fue fichar a Luis Figo, el ídolo del Barcelona. Y cumplió. Ese traspaso, que para los culés fue una traición imperdonable, para el Madrid fue un golpe maestro. El fichaje de Figo demostró que el club no solo jugaba en la cancha, jugaba en los despachos, en los mercados y en la mente de millones de aficionados. Florentino Pérez no solo fichó jugadores, diseñó una revolución. Convirtió al fútbol en un producto tan calculado como una campaña publicitaria. De ahí en adelante nació la era de los galácticos. Llegaron Zidane, Ronaldo, Beckham, jugadores que no solo eran cracks, sino que eran productos mediáticos capaces de vender millones de camisetas en todo el mundo. El periodista John Carlin lo explicó de forma contundente. Beckham fue fichado más por marketing que por táctica. Su presencia abrió el mercado asiático de par en par. El resultado fue inmediato. En 2002, el Madrid generó más ingresos vendiendo camisetas que con la taquilla del estadio. El club había dejado de ser un equipo nacional para convertirse en una multinacional del entretenimiento. Los economistas Simon Cooper y Stefan Szymanski, en Soccernomics, explican que el Madrid mostró al mundo que un club podía expandirse más allá de su ciudad y su país para transformarse en identidad global. No importaba haber nacido en Madrid ni pisar el Bernabéu. Podías ser de Manila, Bogotá o Lagos y sentirte parte del mismo relato. Ese relato tenía un mensaje simple y poderoso. El éxito se viste de blanco. Lo que Florentino hizo en los 2000 fue un laboratorio de lo que hoy son muchos clubes empresa. El Manchester City, el PSG, el Inter de Miami. Todos siguen la fórmula que el Madrid convirtió en oro. Vender identidad, vender espectáculo, vender un mito moderno. El Real Madrid pasó de ser un club a ser una corporación, y esa transición marcó la forma en que entendemos el fútbol en el siglo XXI. ¿En qué momento dejamos de apoyar un club y empezamos a consumir una marca? Hoy, el Real Madrid ya no pertenece a Madrid, pertenece al mundo. Con más de 350 millones de seguidores en redes sociales, es el club más valioso según Forbes y Deloitte. Pero esas cifras, aunque impresionantes, solo cuentan una parte de la historia. Lo verdaderamente importante es lo que simbolizan: una narrativa global de éxito eterno. Ser del Madrid en Lima, Miami o Tokio no es cuestión de cercanía, es cuestión de aspiración. Vestir la camiseta blanca es pertenecer, aunque sea simbólicamente, a la élite del triunfo. Es identificarse con la idea de que siempre se gana, de que nunca se rinde, de que se forma parte de una dinastía. Mientras el Barça se presentaba al mundo con el lema «Més que un club», apelando a identidad y raíces locales, el Madrid respondía con otra narrativa: ser los mejores del mundo. El contraste era evidente. El Barça representaba la voz de un pueblo, una tradición, una resistencia cultural, la búsqueda de identidad. El Madrid representaba el mito global del éxito, el símbolo de aspiración, la victoria como producto exportable, la supremacía eterna. Dos maneras opuestas de entender el fútbol y la sociedad. El sociólogo Ramón Llopis Goic, en El fútbol como fenómeno cultural global, explica que el Real Madrid es el mejor ejemplo de cómo el fútbol dejó de ser local para convertirse en un espectáculo global. Hoy, muchos hinchas ya no se identifican con el club de su barrio o de su ciudad, sino con un mito transnacional que representa poder y gloria. El periodista Phil Ball, en su libro Morbo, lo llama un mito moderno que alimenta la obsesión cultural por el triunfo. Y es que, al final, ser madridista no siempre tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la promesa de victoria. Lo fascinante es que el Madrid ha sabido construirse como lo que Benedict Anderson llamaba una comunidad imaginada. Millones de personas que jamás pisaron el Bernabéu, que no comparten idioma ni país, sienten que forman parte de una misma nación blanca global. Es la religión del éxito. Una religión en la que la derrota no existe, o se vive solo como el preludio de la siguiente victoria. Una religión que refleja a la perfección la sociedad en la que vivimos, obsesionada con la imagen, con el poder, con la supremacía. ¿Seguimos apoyando al Madrid por amor al fútbol? ¿O porque en una sociedad que idolatra la victoria, necesitamos sentir que formamos parte de los que siempre ganan? El Real Madrid nació burgués en 1902, ligado al comercio y al prestigio.
Fue propaganda en los años más oscuros del franquismo, embajador cultural en Europa con sus Copas de Europa, corporación global en la era de los Galácticos, y hoy es un mito moderno que simboliza la victoria eterna. Jimmy Burns lo resume con precisión. El Madrid encarna las contradicciones de España entre poder y opresión, gloria y sufrimiento, tradición y modernidad. Y Guy Debord, en La Sociedad del Espectáculo, ya lo advirtió en 1967. Todo lo que alguna vez fue vivido directamente, hoy es representación. ¿Qué es el Madrid sino eso? Un espectáculo global, una narración cuidadosamente construida donde la victoria se convierte en mercancía y mito cultural. Pero más allá de trofeos, de cifras y de camisetas vendidas, el Real Madrid nos habla de nosotros mismos, de nuestra fascinación por el poder, de nuestro deseo de pertenecer a algo más grande que nosotros, de nuestra obsesión, como sociedad, con la victoria eterna, porque al final el fútbol no es un simple juego, es un campo de batalla cultural, político y económico. Y el Real Madrid es la prueba viviente de que, detrás de cada gol, se esconde siempre una historia mucho más grande. En Reloj Histórico creemos que comprender esas historias no es solo recordar el pasado, es entender el presente. ¿Qué nos dice de nuestra sociedad que el club más grande del mundo sea en realidad un mito construido sobre poder y propaganda? ¿Y acaso nos seguimos cayendo en ese mismo hechizo cada vez que celebramos una victoria como si fuera nuestra? Explora ahora los demás videos de Reloj Histórico y suscríbete, dale like y activa la campanita para que estés al tanto de todas las actualizaciones, porque el pasado no ha terminado de hablarnos.